Ya me escuchan más fuerte. Ya no estoy lejos. Ok, listo. Súper. Bueno, chicos, yo creo, vamos comenzando, porque a esta hora después, sobre todo los que estamos por acá, -5, se acerca la hora, en la zona horaria -5, se nos acerca la hora del almuerzo, y para respetar mucho la puntualidad de todos ustedes, bienvenidos a este webinar. Qué bueno estar por acá compartiendo con ustedes un poco más de nuestra experiencia y de la importancia de la transformación digital de cara a nuestras iniciativas empresariales, a nuestros negocios, a nuestros emprendimientos. Genial tenerlos por aquí el día de hoy. Quisiera, como siempre, comenzar esta sesión alineando expectativas. Para mí los objetivos frente al webinar es que ustedes se lleven una información clara y que entiendan a cabalidad de qué se trata esto de la transformación digital, pero más allá de qué se trata es también que descubran cómo pueden implementar procesos de transformación digital desde diferentes ejes en sus empresas para ayudar a mejorar la eficiencia del negocio, para llegar a nuevos mercados, en fin, para aprovechar todos los resultados que esto nos puede traer. Entonces, si gustan, los voy a invitar a que vayamos al chat, a que se presenten ahí y me cuenten también cuáles son sus expectativas, qué los trajo hoy al webinar, qué esperan llevarse, y así vamos a poder entonces alinear todo el contenido que tengo preparado a lo que ustedes también esperan llevarse. Entonces, empecemos por ahí, los leo en el chat. Bien, por ahí Andrés ya nos compartió que quiere conocer herramientas para su emprendimiento. Juan Flores nos dice, hola, yo quiero crear mi empresa de consultoría para la transformación digital de PYME. Wow. Listo, súper bien. Espero que esto te ayude entonces como a empezar a mirar cuáles son esas herramientas y cuál puede ser el alcance de ese servicio. Bienvenida. ¿Quién más? Los leo por ahí en el chat. Sí, estamos leyendo las expectativas en el chat. ¿Qué esperan hoy de la sesión? Déjenos saberlo, así comenzamos. Muy bien, Paola dice, buenos días, esperamos aprender de transformación digital para el mejoramiento de la empresa. Ok, súper bien, vamos a tener eso muy en cuenta. Astro nos dice, EduFirst, vengo de una compañía de educación en la que empezamos a realizar grandes cambios a nivel tecnológico y la sistematización de nuestros procesos internos. Súper, muy bien. Es un punto importante para empezar a crecer la empresa. La transformación digital nos habilita para empezar a hacer eso, Astro. Entonces vamos también a tenerlo muy en cuenta. Erika nos dice, hola, quiero saber cómo implementar la transformación digital en mi empresa. Listo, Erika. Genial. MG nos dice, conocer herramientas para implementar ese proceso de transformación digital. Súper, muy bien. Marco García, también de EduFirst. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, ahí siguen llegando personas. Lida, ¿quieres decir algo? Yo no, yo más bien después pregunto. También vamos a hacerlo muy conversado. La idea es que ustedes, en la medida en que vayan teniendo preguntas o dudas, pues puedan levantar la mano y las vayamos contestando también puntualmente. Listo. Entonces voy a proceder a compartir pantalla para que tengamos todos el material y podamos comenzar. ¿Todos están viendo ya la presentación? Sí. Súper, muy bien. Entonces vamos a hablar de transformación digital. Y principalmente para hablar de transformación digital, entonces hay que entender qué significa transformación digital. Hay muchos conceptos alrededor de este tema, algunos más acertados que otros, y es preciso que nosotros quitemos como la niebla o todos esos mitos alrededor de una expresión que generalmente lo que hace es que se vuelve famosa, todo el mundo habla de ella, pero realmente se sabe poco de cómo materializarla, cómo hacerla tangible o realmente qué hacer con ese tema de la transformación digital o por qué es importante para nuestros negocios.
Entonces, lo primero que tenemos que entender es que transformación digital no es lo mismo que digitalización, y mucho menos transformación digital es simplemente vender por Internet, ¿cierto? Vender por Internet es una de las pequeñas partes de un proceso de transformación digital, pero realmente la transformación digital es un proceso que va mucho más allá y que se enfoca primero en un cambio cultural. Y cuando hablamos de cambio cultural, entonces necesariamente estamos hablando de las personas. Entonces, la transformación digital realmente es un proceso que transforma a las personas preparándolas para utilizar mejor las herramientas tecnológicas, habilitando ciertos cambios en las empresas. Si quieren, vamos a repetir eso otra vez. La transformación digital es realmente un proceso en donde las personas empiezan a cambiar algunas formas de pensar para desarrollar habilidades, relacionarse mejor con la tecnología y así habilitar nuevas rutas de crecimiento para las empresas. ¿Listo? No simplemente vender por Internet. Entonces, no es tampoco invertir en tecnología. Muchas veces pensamos que transformación digital es comenzar entonces solamente a sacar productos o servicios digitales, o que tengo que digitalizar todos mis procesos, o que tengo que digitalizar los canales de venta, cuando realmente lo primero que tengo que hacer es mirar cómo están mis colaboradores, cómo están mis empleados, cómo está mi equipo de trabajo, y con base en eso empezar a trabajar. Hemos visto que grandes empresas a lo largo de la historia, que se supone que deberían estar muy bien preparadas para afrontar procesos de estos, incluso fallan o fracasan o dejan de existir porque no han entendido muy bien de qué se trata todo esto. A General Electric y a Procter & Gamble les pasó algo por allá en el 2013. Ellos empezaron a abordar estos temas de transformación digital. Miren, esto es 2013 y se habla incluso de mucho antes también en el tema de transformación digital. Pero ellos, pues siendo grandes y siendo pioneros en muchas industrias, empezaron a adelantar unos procesos concibiendo este tema de transformación digital simplemente como dar un cambio en el modelo de negocio y empezar a vender software. Y lo que pasó fue que hicieron grandes inversiones en tecnología que no se recuperaron en lo que tenían previsto. Obviamente ahí los que perdieron la cabeza fueron los presidentes que en ese momento habían tomado la decisión de adelantar esta clase de procesos. Esto pueden consultarlo también en las historias y en los archivos de cada una de las empresas, pero también tenemos el ejemplo de Blockbuster, que no empezó a gastar desmedidamente en tecnología, sino que simplemente no vio qué era lo que se venía con la transformación digital y simplemente desde el lado vio cómo Netflix empezó a invertir en streaming, transformó o hizo disrupción en todo su modelo de negocio y pues dejó de existir al fin de cuentas. Entonces, ojo con esto, porque no solamente los grandes o los que supuestamente están mejor preparados para afrontar un proceso de estos son los que van a triunfar, sino los que realmente entienden que primero hay que enfocarnos en las personas y de ahí en adelante pues podemos comenzar a construir. Entonces, a veces resulta mejor ser una empresa habilitada por la tecnología que una empresa digital. ¿Qué significa esto? No tenemos que buscar todos convertirnos en startups de base tecnológica. Ese no es el objetivo de la transformación digital, sino ver cómo la tecnología aplicada a las diferentes ejes estratégicos de la empresa o a los diferentes bloques del modelo de negocio nos habilita para llegar más lejos o para crecer o para alcanzar los objetivos que tengamos planteados. Recuerden, una empresa habilitada por la tecnología a veces resulta mejor que ser una empresa digital. Hay dos grandes razones por las que puede fracasar un proceso de transformación digital. Y bueno, pues ya hemos hablado como alrededor de esto, pero básicamente son estas dos. Y es, primero, cuando se cree que solamente es el tema de los canales, o sea, de empezar a vender por Internet, de tener un sitio web, unas redes sociales y una tienda. Y segundo, cuando se cree que es responsabilidad exclusiva del área de sistemas o de TI, de tecnologías de la información o IT en inglés. Aquí veo muchas personas que cumplen diferentes roles en sus negocios, entonces eso es bueno. Están entendiendo que la transformación digital no solamente es responsabilidad del área de sistemas, sino que conlleva realmente responsabilidad en varios roles de la empresa. Y tenemos también varios tips, varias buenas prácticas que nos van a ayudar a adoptar más rápido este entendimiento, este concepto de transformación digital,
y obviamente entonces van a asegurar pues que nuestro porcentaje de éxito también aumente. El primero es empezar a ver la empresa como un organismo de aprendizaje. Tenemos que entender que mientras más crecen las empresas, más empiezan a alejar de su core business, o sea, de lo que nacieron haciendo. Si una empresa nació como una empresa de galletas y solo vende galletas, con el tiempo va a crecer a un nivel en donde deja ser solo una empresa de galletas y hace el salto a una empresa de alimentación o a una esfera que tenga que ver con nutrición, pero entendiendo que ya el propósito de la empresa no es solo vender galletas, sino crear valor. Esto pasa sí, solo si nosotros queremos hacer crecer los negocios, porque también es válido y hay personas que empiezan un negocio simplemente con el propósito de llevarlo a un punto y no querer crecer más, también está bien. Pero no significa que no se puedan hacer transformaciones digitales en ese tipo de alcance. Lo segundo es, mientras más rápido se aprende, mejor. Entonces recuerden esto, el agilismo básicamente se basa en este principio y es no esperar a tener todas las respuestas, sino ir experimentando, implementar procesos de mejora continua que me permitan ir avanzando a medida que cosecho aprendizajes. Entonces tenemos que desarrollar una habilidad para experimentar y ser rápidos, sobre todo explorando escenarios que son desconocidos, escenarios de alta incertidumbre. Lo tercero es no solo producir más, sino producir mejor y producir otras cosas. Lo que les decía de cómo nos vamos alejando. Entonces, primero solo vendo galletas, luego estoy en el tema de la nutrición o de la alimentación saludable, luego de la nutrición no solamente para humanos, sino quizás también para animales. Pero el tema es cómo la transformación digital nos deja hacer las cosas mejor, hacer otro tipo de cosas, incrementar la calidad y no solamente incrementar la cantidad. Y finalmente, tener en cuenta las jerarquías. Hoy por hoy, y aunque yo defiendo mucho el tema de, hey, hay buenas prácticas y hay conocimiento que nos deja la experiencia, entonces no todo es cambiarlo de la noche a la mañana para adoptar el agilismo o todas estas tendencias, pero hay otras cosas que sí hay que empezar a hacerlas más fluidas y más flexibles para que respondan también a las nuevas dinámicas del mundo. Entonces, al interior de las empresas tengan en cuenta las jerarquías o sus estructuras organizacionales. No podemos aprender rápido, no podemos producir mejor y producir otras cosas si solo los directivos pueden tomar decisiones. Por eso, los procesos de transformación digital deben incluir a los roles principales de las empresas y todos deben entender qué significa ese proceso de transformación digital para la empresa, para que cada uno, desde el rol que sea que tengamos, podamos empezar a aportarle. ¿Preguntas hasta acá? Cuéntenme cómo vamos. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Súper. Entonces, bueno, ya vimos las dos razones por las que puede fracasar un proceso de transformación digital, el tema de pensar que es simplemente vender por Internet o el tema de pensar que es responsabilidad entera del área de sistemas. También vimos unos tips, ¿cierto? Tenemos que aprender a aprender muy rápido, experimentar, producir mejor y otras cosas y también aplanar nuestras jerarquías. Entonces, empecemos ahora a mirar cuáles son esos marcos de referencia que tenemos para decir qué es transformación digital o quién la está haciendo bien. Listo. Esto lo tenemos que hacer ya, pero es importante cuando empezamos a pensar en una estrategia de transformación digital, que al fin y al cabo es parte también de la estrategia global. Ojo, no es que la empresa tenga que tener tres tipos de estrategia distintas, una estrategia general, una estrategia de innovación, una estrategia de transformación digital, no. Hay que entender que estas otras aristas como la innovación o la transformación digital hacen parte de una estrategia general, toda enmarcada en dinamizar la consecución o el alcance de esos hitos o de esos objetivos clave. Entonces, un ejercicio que nos ayuda mucho es los marcos de referencia. Acá la invitación es a que ustedes investiguen dos empresas que hayan realizado procesos de transformación digital de forma exitosa y entiendan por qué fueron exitosos. Ya saben de tres empresas que lo trataron de hacer y fracasaron. Entonces, busquen otras que sí han sido exitosas. E identifiquen e investiguen sobre una empresa que no haya obtenido resultados positivos, que sea diferente a esas tres, a partir de un proceso de transformación digital y miren también cuáles fueron las razones por las que fracasaron. Eso les va a dar a ustedes claves importantes por las cuales se deberían ir o no se deberían ir. Traten de que esos marcos de referencia estén también de pronto en su industria o en su negocio, porque entonces les van a aterrizar mucho más las ideas. Bien, entonces ese es el primer ejercicio que les dejo propuesto. Creen marcos de referencia. Esos marcos de referencia
siempre les van a ayudar a tener un mejor contexto de por dónde se pueden mover ustedes dentro de determinado tema. Bien. Antes entonces de comenzar con la transformación digital, es importante pues que tengamos esos marcos de referencia y que hagamos una vigilancia estratégica. La vigilancia estratégica básicamente es una actividad en la que yo voy a evaluar qué tengo actualmente, qué hay afuera de mi negocio, qué está pasando en el mundo y finalmente, teniendo la intersección entre esas dos cosas, definir qué quiero y qué necesito para este proceso de transformación digital. ¿Listo? Entonces, antes de comenzar a hacer transformación digital, mejor dicho, yo no puedo ensillar la bestia sin antes tenerla, no puedo ensillar el caballo sin que me lo hayan traído. Entonces, es lo mismo. Acá lo primero que tengo que hacer es conseguir el caballo. ¿El caballo es qué? La vigilancia estratégica. Tengo que tener muy claro para qué voy a hacer ese proceso, qué necesito, qué me falta y qué tengo actualmente para hacerlo. Entonces vamos a ver cada uno de esos puntos para que ustedes entiendan cómo se van a acercar a esa primera actividad de vigilancia estratégica. Cuando hablo de qué tengo actualmente, lo que estamos hablando es de inventarios estratégicos, ¿cierto? Entonces pueden empezar a manejar también como ese vocabulario, vigilancia estratégica, inventarios estratégicos que tengo actualmente. Este es el primer paso y aquí lo que queremos es medir las habilidades. Cuando hablo de habilidades estoy hablando de las personas, ¿cierto? ¿Qué saben hacer? ¿Qué deben aprender? Y cuál es, sobre todo, su nivel de alfabetización digital. Esto es lo más importante porque estamos hablando de transformación digital, entonces lo primero que tengo que hacer es medir cómo es la relación de mi equipo de trabajo, de los colaboradores, de los empleados, ¿cierto? Con la tecnología. Lo segundo es medir las capacidades. Entonces, si habilidades me habla de las personas, capacidades me habla de la empresa como tal, del organismo que estamos creando a través del negocio. Ahí entonces es importante medir las capacidades actuales en torno a la producción o al nivel de atención, el nivel de automatización que tenemos en ciertos procesos. Empiecen con lo más sencillo. Ya tenemos facturación digital, están automatizadas las comunicaciones, estamos automatizando la captación de datos importantes para el negocio. Podemos empezar simplemente a medir qué es lo que tenemos en cuestión de eso. Tecnologías habilitantes, vamos a hablar de tecnologías habilitantes más adelante, pero básicamente son estas que plantea la cuarta revolución industrial. Entonces, ¿qué tanto estoy usando yo inteligencia artificial, análisis de datos, Internet de las cosas, realidad aumentada, realidad virtual, blockchain, todas estas tecnologías de la revolución industrial 4.0 para habilitar mi negocio a que pueda hacer más o hacer mejores cosas o hacer cosas distintas. Y ahí hablamos de las capacidades. Y muy importante cuando estemos midiendo esas capacidades es qué tanto estamos generando información o datos y qué tanto estamos analizando esa información y esos datos para tomar activamente decisiones dentro de la empresa. Entonces, primero, habilidades, que me habla de las personas, cómo es su relación con la tecnología, cuál es el nivel de alfabetización digital. Segundo, medimos las capacidades de la empresa, los niveles de producción, los niveles de atención, los niveles de automatización y los niveles de generación y análisis de datos. Tercero, nos vamos a los activos. Bueno, 3 y 4 son activos, pero los activos se dividen en dos: activos estratégicos y activos ocultos. Cuando hablamos de activos estratégicos, hablamos de todo lo que hoy el negocio monetiza. ¿Listo? De todo lo que tenemos hoy para capturar valor. Entonces ahí están nuestros productos y servicios, las ventas que estos generan, la tecnología que comercializamos, todo lo que hoy se capitaliza, o sea, lo que se convierte en un ingreso para la empresa, son nuestros activos estratégicos. Por acá en el chat hay un comentario, voy a leerlo rápidamente. ¿Cómo podemos medir los niveles de alfabetización digital? Listo, entonces te voy a contestar, Paola. Puedes buscar test en Google, test de alfabetización digital, y ahí tienes pues una herramienta que te ayuda. Si deseas, también puedes tomar el curso completo. Recuerda que este es un webinar pues que hace parte, que habla de transformación digital, pero hace parte como de este producto que también tenemos dentro de la empresa, que es un curso completo en donde vas a tener acceso a todas esas herramientas. ¿Listo? Y a cómo emplear cada una de ellas en tu negocio. Pero puedes empezar a googlear un test de alfabetización digital y con eso pues ya te das una idea de cómo puedes medir eso en tus equipos. Bien. Retomando entonces, hablábamos de activos estratégicos. Recuerden, los activos estratégicos es todo lo que capitalizamos hoy y me genera ingresos.
Los activos ocultos, por el contrario, son todas esas cosas que tenemos al interior de nuestra empresa que son susceptibles de generar ingresos o de capitalizarse, pero que hoy por hoy no lo estamos haciendo. Generalmente, los activos ocultos están dados por tres temas. Primero, las redes de valor, los contactos y las comunidades, ¿cierto? Entonces, si pertenecemos a un ecosistema de emprendimiento, un ecosistema de innovación, a un ecosistema de educación, a unas comunidades, ¿cierto? Culturales, sociales, como ustedes lo quieran segmentar. Esos son partes de los activos ocultos, porque en las redes yo puedo encontrar capacidades que no tengo o habilidades que no tengo sin altos costos. El conocimiento y el know-how. Recuerden, cada año de experiencia que tengan ustedes en su negocio les genera conocimiento y les genera know-how. Y pues para un ejemplo muy claro, Distilled Innovation es una empresa que nace del conocimiento, es una empresa de conocimiento. Entonces, con el conocimiento ustedes pueden diseñar servicios, diseñar productos que hoy no están ofreciendo y empezar a monetizarlos también. Y finalmente, generalmente también encontramos activos ocultos en información y datos. ¿Cuánta información y cuántos datos genera su negocio que ustedes hoy por hoy de pronto no están captando o los tienen por ahí archivados, pero no los están analizando? Entonces están dejando pasar oportunidades valiosas. Ejemplo, si ustedes están generando dinámicas de mercado y están recopilando información que no tiene que violar obviamente las leyes de privacidad de un usuario, pero que sí les permita a ustedes medir el pulso de un mercado, de un negocio, del comportamiento de ciertos nichos de mercado, de segmentos, ustedes pueden empezar a vender eso como un reporte estratégico. Muchas empresas lo hacen, ¿cierto? Como yo tengo acceso a estadísticas de puertos y de exportación y importación, porque mi negocio lo requiere, puedo generar a través de eso un reporte de inteligencia estratégica de puertos para ayudarle a todas las otras empresas que les sirva esa información. Entonces piensen en la información y datos como un activo oculto que podrían empezar a capitalizar. Y ahí tenemos entonces la primera parte de la vigilancia estratégica, que es el inventario estratégico, ¿cierto? Que estamos midiendo habilidades de las personas, capacidades de la empresa, mis activos estratégicos y mis activos ocultos. Después de eso, vamos a la segunda parte. Bueno, aquí ya les conté todo esto. Vamos a la segunda parte. Bueno, acá miremos simplemente esto. Entonces, estamos en medición de capacidades. Yo puedo tener tablas como esta, simplemente una capacidad comercial, una capacidad operativa, una capacidad estratégica, medir las competencias que hay en cada una de esas capacidades, cuál es el estado actual y cuál es la meta. Si yo empiezo a pensar en la meta desde este momento, me va a quedar mucho más fácil cuando llegue al final de la vigilancia estratégica definir esos objetivos y esos hitos que quiero alcanzar. No se preocupen por estos formatos, que estos todos los incluye también, los vamos a incluir al final del webinar. Les vamos a enviar una cartilla con toda la información que estamos dando acá y algunas de las herramientas propuestas. Bueno, ya hablamos de los activos estratégicos y ocultos, muy importante diferenciarlos. Recuerden que los estratégicos hoy nos generan ingresos, los podemos capitalizar, los activos ocultos hoy por hoy no están haciendo. Después entonces de esto, el segundo paso es mirar qué hay afuera. Entonces, si ya vimos hacia el interior, listo, ya hicimos un inventario de lo que tenemos, de cómo está la empresa hoy preparada para una transformación digital, entonces ahora miremos qué hay afuera. Y eso se hace mediante tres actividades. La primera es el zoom out, la segunda es una categorización y la tercera es una priorización. Vamos a mirar cada una de ellas. El zoom out es simplemente mapear las fuerzas que yo no puedo controlar, pero que pueden ejercer presión en mi modelo de negocio o en mi empresa. Entonces, generalmente hablamos de estas cuatro fuerzas. Primero, las tendencias. Cuando hablamos de tendencias, hablamos de tendencias de consumo, tendencias tecnológicas, tendencias regulatorias, ¿cierto? ¿Qué leyes están rigiendo mi negocio, mi industria? ¿Cómo están adquiriendo las personas los productos? Porque esto está cambiando activamente, sobre todo a raíz de la pandemia. ¿Qué tecnologías se están usando para crear, para compartir, para manufacturar, para gestionar, ¿cierto? Entonces ahí están todo el tema de tendencias. Y ustedes saben que tenemos algunas macro tendencias a nivel mundial. Tenemos el tema de estilos de vida saludable, tenemos el tema de la automatización, tenemos el tema del Big Data. Entonces, desde las macro tendencias, ustedes pueden empezar luego también a segmentar en micro tendencias y darse cuenta, pues, qué es lo más importante para ustedes. La segunda fuerza que analizamos dentro de este zoom out es el mercado.
Y aquí, recuerden, estamos haciendo el segundo paso de la vigilancia estratégica, o sea, mirando qué hay afuera. Entonces, ¿qué nos interesa saber del mercado? Pues quiénes son los competidores, cuáles son los precios que utilizan, cuál es el tamaño del mercado, cuáles son las características de ese mercado, ¿cierto? Segmentarlo, entender sus necesidades, sus dolores, los resultados que esperan de poder darle solución a esos dolores. En fin, es la información que ustedes pues ya deberían tener o saben encontrar sobre su negocio de acuerdo al mercado en el que están. La tercera fuerza que mapeamos en el zoom out es la macroeconomía o las condiciones macroeconómicas pues que igual no controlamos nosotros, pero que influencian el poder desarrollar un negocio en una u otra latitud, en una u otra geografía. Entonces, en macroeconomía miramos, por ejemplo, cosas como la tasa de cambio. Si ustedes están en Colombia, saben que hoy el peso está un poco devaluado frente al dólar. Eso significa que esto es muy bueno para la gente que exporta porque pues le pagan en dólares y entonces eso casi que multiplica por 4 el valor en pesos de lo que se vende, pero si ustedes son importadores, pues les funciona al contrario, ¿cierto? Se les encarecen las materias primas. Entonces es importante entender esto. Y cuando digo mapeo de esas fuerzas, es simplemente tenerlo en cuenta y saber que puede tener un efecto positivo o negativo para mi negocio. Ahí también están las infraestructuras económicas. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué tan preparado está el lugar donde yo estoy desarrollando mi negocio para recibir pagos, para hacer transacciones, ¿cierto? En todo lo que son plataformas, por ejemplo, que podamos acceder a, a servicios como PayPal, a servicios como Binance, a otras formas alternativas de pago que no estén regidas simplemente pues por la banca local, sino que me conecten a un mundo entero. Recuerden que ustedes hoy no solo están compitiendo a nivel local, sino que pueden competir en el mundo entero o no competir, sino tener un mercado global. Y finalmente, también analizamos la industria. Entonces, la industria la analizamos desde los sustitutos, desde el poder que tengan los proveedores, ¿cierto? Desde esas fuerzas de Porter que son muy clásicas, pero que se complementan con estas otras tres que vimos ya, que son tendencias de mercado y macroeconomía. Acá, realmente no vale la pena mucho dedicarme, pues que nos detengamos, pero sí que entiendan que pues una vez yo haga ese inventario, luego tengo que mapear qué hay por fuera, porque en la conjugación de esas dos vertientes es que puedo encontrar dónde tengo más campo para jugar. Vamos, preguntas hasta ahí, ¿está claro? ¿Estamos bien? Bien, veo que todo está como en orden. Listo. Entonces, ¿qué pasa después de hacer ese mapeo? Pues voy a categorizarlo para priorizarlo después. Listo. La categorización es simplemente eso, es dividir esa información que yo encontré sobre las tendencias, el mercado, la macroeconomía, la industria, en diferentes categorías que para mí sean importantes. En este caso, yo siempre propongo que lo que encontremos de tendencias, fuerzas del mercado, fuerzas macroeconómicas y fuerzas de la industria, lo podamos traducir a oportunidades, necesidades y problemas. ¿Listo? ¿Cuáles de esas tendencias representan una oportunidad para mí? ¿Cuáles hoy por hoy son una necesidad, porque ya se están volviendo un estándar, y cuáles pueden significar un problema? Lo mismo para las fuerzas del mercado, para las macroeconómicas y para las de la industria. Esto es sencillo, es simplemente categorizar. Miren que simplemente paso de mi mapeo, del zoom out, a una categorización en oportunidades, necesidades y problemas. Pero, a pesar de ser sencillo, es sumamente poderoso porque es visual y porque miren que lo que hace es transformar la información en temas valiosos que les pueden a ustedes ya empezar a mostrar rutas de crecimiento o áreas de oportunidad. Y finalmente, lo que proponemos hacer con estas oportunidades, necesidades y problemas es priorizarlas de acuerdo a sus horizontes de crecimiento. Entonces, hablábamos de la estrategia general y cómo, por ejemplo, las estrategias de innovación o de transformación digital, lo que nos deben es ayudar a dinamizar esa estrategia general. Para eso es muy importante saber cuáles son mis horizontes de crecimiento. Cuando yo hablo de horizontes de crecimiento, entonces me refiero a H1, H2 y H3. Y básicamente lo que me dicen es que debo priorizar en el menor tiempo. Miren cómo está H1, menos tiempo y menos recursos, ¿sí? Para lograr resultados. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles de esas oportunidades, cuáles de esas necesidades o cuáles de esos problemas debo yo abordar en el corto plazo? Porque con menos recursos, con menos gasto, ¿cierto? Puedo obtener resultados. ¿Listo? Generalmente en Horizontes 1 hablamos nosotros de lo que es mejora continua o de innovación incremental. ¿Listo? En H2, que es un mediano plazo,
En H2, entonces vamos a buscar también ubicar lo que podemos hacer con un poco más de tiempo y con un poco más de recursos, e incluso habiendo ya construido confianza o habiendo adquirido algunas victorias tempranas en el H1. Cuando hablamos de Horizonte 2 o H2, estamos hablando de innovación de sostenimiento. Aquí es cuando vemos que las empresas diversifican un poco su portafolio, y es importante pues porque nos permite sostener ese crecimiento o esa mecánica de crecimiento hasta cierto punto. Y luego cuando vamos a Horizonte 3, pues estamos hablando de largo plazo. Esto generalmente ya es innovación disruptiva, es cuando yo me alejo de mi core business, lo que les decía, como ya no soy una empresa de galletas, sino que puedo vender otras cosas, harina de almendras, diversificar los negocios, los portafolios, planes de nutrición, ¿cierto? Empezar a ver que mi conocimiento me permite jugar en una industria mucho más amplia o en otros mercados. Esto es muy importante porque miren que entonces también tranquiliza la mente y le da una estructura clara a la empresa para saber qué camino seguir frente a todas esas oportunidades, esas necesidades y esos problemas que encontramos, dándonos unos parámetros para saber qué atacar primero. Ahora, ¿qué recomiendo yo? Que Horizonte 1 lo tomen de 0 a 6 meses. ¿Qué pueden hacer de esas oportunidades, necesidades o problemas que pueden aprovechar en menos de 6 meses con menos recursos para obtener victorias tempranas? H2 entre 6 meses y un año, y H3 de un año en adelante. Esa es una recomendación, pero recuerden que es importante que ustedes también lo pasen por su criterio porque dependiendo del negocio que estén o de la industria, pues ese corto, mediano y largo plazo puede variar en su longitud. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Los escucho. Vamos bien. Ok. Listo. ¿Qué quiero y qué necesito? Entonces es el último paso de la vigilancia estratégica. Ya hicimos el inventario, ¿cierto? Las habilidades, capacidades, activos estratégicos, activos ocultos. Luego hicimos lo que hay afuera con el zoom out, la categorización y la priorización. Y ahora entonces ya tenemos la intersección entre lo que tengo y lo que hay afuera. Entonces definamos qué quiero y qué necesito. Ese es el último paso y lo vamos a trabajar también de una forma muy sencilla para que ustedes puedan tener sus objetivos de transformación digital bien construidos. Lo que utilizamos es esta fórmula de objetivos SMART. Los que no la conocen, se las cuento rápidamente. SMART por las siglas en inglés, me habla de cómo construir bien un objetivo. Entonces, me dice que los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y basados en un tiempo. O sea, deben tener fecha de caducidad, fecha límite. De nuevo, un objetivo debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y basado en tiempo o atado al tiempo. Y aquí tenemos dos ejemplos, uno de un objetivo que nunca deberían tener ustedes y otro de cómo es un objetivo SMART realmente. Entonces, objetivos que no nos sirven. Tener el mejor software de automatización de la empresa. Digitalizar todos los canales de comunicación de la empresa. Tener canales de venta digitales de la empresa. Horribles. Ninguno es específico, ni medible, ni alcanzable, ni atado al tiempo. Mientras que podemos tener esto. Automatizar 2 procesos clave de la empresa antes de diciembre 31 de 2021. Bueno, estábamos pensando en el pasado. Listo, miren que ese segundo objetivo tiene en cuenta del que me estaba hablando el primero, pero ya lo lleva a un ambiente SMART, haciéndolo mucho más específico, con parámetros de medición, ¿cierto? Me habla de 2 procesos, me habla de que deben estar automatizados y me da una fecha de caducidad, ¿cierto? Esto se debe cumplir antes de. Entonces, ahí tiene un ejemplo claro de cómo pueden aplicar esto incluso para diseñar los objetivos estratégicos de toda su empresa. Obviamente aquí estamos aplicándolos a cuáles deberían ser esos objetivos dentro de mi proceso de transformación digital con base en los resultados que me dio la vigilancia estratégica. Entonces, aquí, ¿cuál es el deber ser? Que definamos al menos 3 objetivos para el proceso de transformación digital. Entre 3 y 5, ojalá no más de 5, e ideal que sean 3, que sean SMART, y ahí tienen ya entonces el segundo paso, después de tener los referentes y de haber hecho la vigilancia estratégica. Este es el segundo paso o el segundo entregable, tener sus objetivos de transformación digital. ¿Cómo vamos hasta acá? Claro, vamos siguiendo un camino conciso de qué tenemos que hacer antes de definir cuál va a ser el proceso de transformación digital. Bien, saben que si hay alguna duda, los escucho. Muy bien.
Entonces vamos a seguir. Esta es la parte más importante. Aquí es donde todo el trabajo de Distil entra a generar más valor para ustedes y donde empezamos a alinearlo con todas las expectativas que tenían. Que ya hemos dado algunas herramientas y hemos mostrado entonces qué es esto de transformación digital. Empecemos a mirar ahora cuál es el marco de trabajo y cuáles son los pasos que tenemos que seguir para poder implementar realmente ese proceso de transformación digital. Hasta aquí, ¿qué deberíamos tener antes de meternos al marco de trabajo? Deberíamos tener claro qué es transformación digital, por qué es importante para la empresa y cuáles son los objetivos a alcanzar a través de un proceso de esos. ¿Listo? Yo quiero que mi empresa, después de que sea transformada digitalmente, sea así, así y así. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro hasta este momento. Marco de trabajo, entonces, o un framework, básicamente es una metodología que lo que hace es simplificar un proceso de transformación digital para que se pueda desplegar o implementar en cualquier tipo de empresa. Y esto pues lo diseñamos desde Distill Innovation teniendo en cuenta investigaciones que hemos hecho acerca de esta tendencia, trabajos que hemos realizado con diferentes empresas, entre ellas la Universidad de La Sabana, varias pymes de Colombia, e incluso pues nuestra propia transformación digital como una empresa de conocimiento. Además de eso, nos hemos apoyado también en diferentes cursos. Personalmente personalmente he ayudado a formar empresas como Argos en temas de transformación digital y hemos visto también pues grandes firmas de consultoría y referentes cómo se están acercando al tema y sentimos que había un vacío en cuanto a la aplicabilidad. Sentíamos que el tema era bastante académico, que sí daba buenas prácticas frente a, hey, empiece por una transformación de las personas, pero realmente no te especificaba un derrotero o una hoja de ruta que pudieras seguir simplemente con una lista de chequeo para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, de ahí viene el marco de trabajo. Como les dije, es donde pienso que van ustedes también a ver todo el valor que podemos agregar. Este marco de trabajo se divide en 4 grandes pilares: personas, procesos, canales y el negocio. Y la narrativa acá es, si yo comienzo trabajando la transformación digital desde mis personas, voy a poder hacer más eficientes mis procesos para que los canales también me den pues unos resultados mejores y el negocio pueda crecer. Pueda crecer en torno a 3 cosas: o a llegar a más mercados, o mejorar el portafolio de productos y servicios, y obviamente desarrollar nuevas fuentes de ingreso. Entonces, recuerden esa narrativa. En la transformación digital, el framework lo que me permite es trabajar en las personas para que se relacionen mejor con todas esas... Denme un segundo, por favor. Muy bien, entonces recuerden, trabajamos en las personas me van a desbloquear la oportunidad de aumentar las capacidades se van a ver en los procesos, finalmente voy a integrar los canales, tanto de comunicación como de distribución, para poder obtener los datos que me van a ayudar a mejorar el negocio desde segmentos, propuestas de valor o fuentes de ingreso. Entonces vamos a ver cada uno de ellos en este momento. Bien, entonces de esto hemos hablado extensivamente durante el webinar. Personas es lo principal cuando hablamos de transformación digital. Curiosamente, la expresión dice transformación digital, pero es una transformación de las personas para utilizar mejor la tecnología. Ese es el primer pilar del marco de trabajo. Dentro de este pilar vamos a evaluar la cultura de la empresa. Si no tenemos una cultura organizacional, no vamos a poder ejecutar de una buena forma la estrategia. Segundo, la estructura, que hablamos como uno de los tips, empezar a flexibilizar esas jerarquías. Y tercero, vamos a buscar preparar el negocio de cara al futuro, teniendo en cuenta pues todo lo que son los trabajos del futuro y cómo están cambiando estos temas en la actualidad con las nuevas generaciones. Los procesos entonces son el segundo pilar. En el tema de los procesos, pues lo que estamos hablando es de las capacidades, ¿cierto? A medida que yo crezco, es importante documentar los procesos, automatizar los procesos, y automatizar no es quitarle trabajo a las personas, sino darle la oportunidad a la persona de que desarrolle su rol de una forma más eficiente, ¿listo? Apoyado por herramientas tecnológicas. Y
lo que se busca acá es que en la medida en que yo documente muy bien y automatice, pues voy a poder también empezar a generar mejor información, y esa información básicamente es de donde viene la mejora continua hoy en las empresas, y por ende me permite ampliar mi capacidad, ¿cierto? Si antes yo podía o estaba saturado ampliando 10 clientes, pues hoy puedo empezar a atender a 46 clientes. ¿Listo? De eso se trata el pilar de procesos. Cuando hablamos de canales, el tercer pilar, entonces recuerden que hablamos no solamente de los canales de distribución, o sea, de la logística, de cómo hago llegar yo mis productos o mis servicios a los clientes o a los consumidores finales, sino también de la comunicación. Entonces hablamos de tanto canales de comunicación como de distribución, y lo importante en este pilar es ver cómo se integran. Entonces, lo que hace posible la tecnología hoy, después de haber trabajado en las personas y en los procesos, es integrar los canales, que en tiempo real nosotros sepamos dónde está nuestra mercancía, dónde están nuestros productos, dónde están nuestros segmentos de mercado, y que con base en eso pues podamos llegar con la mejor comunicación o con la mejor propuesta de distribución, siempre recolectando la información necesaria para poder mejorar ese proceso. ¿Listo? Entonces recuerden, acá es una de las fuentes principales donde yo voy a empezar a recolectar información para incluso tener más activos ocultos. Y esto es importante para que ustedes empiecen a ver los resultados de un proceso de transformación digital. Y finalmente hablamos del negocio. Ese es el cuarto pilar. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Entender que en un proceso de transformación digital, si yo invierto primero en las personas, en que las personas utilicen mejor la tecnología, luego entonces eso se va a ver reflejado en ganancias o en ahorros, porque mis procesos van a ser más eficientes. Esas eficiencias en los procesos me van a permitir ganar mayor autonomía en mis canales de comunicación y distribución, o sea, estar en contacto más directo con mis mercados, pero también con toda la operación de la cadena de valor, y generar la información para finalmente llegar a esta parte del negocio, que es en donde yo tomo todo lo que me ha dado trabajar en esos tres pilares anteriores para diseñar nuevas propuestas de valor, o sea, mejorar mi portafolio de productos o servicios, llegar a nuevos mercados, bien sea porque tengo ahora la información para segmentar mejor, por hábitos de consumo, por pequeños nichos, por comunidades, o llegar incluso a nuevas geografías, o generar nuevas fuentes de ingreso que pueden venir de los activos ocultos. Bueno, vamos entonces a devolvernos un poco acá. Preguntas hasta este momento, porque aquí es ya donde entramos en la recta final, y donde realmente están también volcadas las expectativas de ustedes de entender cómo pueden implementar un proceso de estos. Entonces cuéntenme cómo vamos con el framework, y qué opinan de lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Qué preguntas hay? Los escucho o los leo en el chat, como quieran. Bien en el chat. Sander nos dice, yo voy bien, listo, súper bien. Ok, entonces, empecemos a desglosar cada uno de estos temas. A ver, por acá hay otros dos comentarios en el chat. Miremoslos antes de seguir. Todo ok, todo muy bien claro por ahora. Listo, súper. Entonces, empezamos nuestro proceso de transformación digital. Recuerden, ¿con qué llegamos a este framework? Con nuestros objetivos. ¿Qué queremos alcanzar? O sea, ¿cómo debería quedar la empresa después de haber pasado por un proceso de transformación digital? Obviamente, pues que sea mejor la situación final que la actual. Lo primero entonces en lo que empezamos a trabajar es en personas. Ahí, ¿qué vamos a medir? La cultura organizacional. Los leo por acá en el chat. Dice, muy claro y poderoso lo que estás explicando. Muy necesario para todas las empresas. Gracias, Paneros. Listo. Muy bien, entonces, cultura organizacional. ¿Qué vamos a empezar a medir? ¿Cuáles son esos valores que rigen nuestra cultura? Recuerden, cuando hablamos de cultura organizacional, generalmente lo relacionamos con la estrategia. Por ahí hablan mucho de que es más importante estrategia o cultura. Siempre hablan del tema de Ford que tenía pintado en su pared, la estrategia, perdón, la cultura se desayuna la estrategia. Realmente lo que hay que entender es que la cultura organizacional debe hacer parte de la estrategia. ¿Listo? Porque es la cultura organizacional la que dictamina, o la que determina más bien, la que determina si vamos a estar en capacidad o no de ejecutar nuestra estrategia. Entonces tenemos que comenzar por la cultura. Cuando hablamos de cultura, hablamos de los valores, ¿cierto?
hablamos de las herramientas, hablamos de cómo hacemos las cosas en la empresa. Y recuerden que aquí es importante que tengamos una definición propia para cada empresa de ese conjunto de valores que nos rigen, porque eso es lo que empieza a identificarnos. Y es importante, nos diferencia de otras empresas porque en la mía, por ejemplo en EduFirst, hacemos las cosas así, 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 entendiendo que siempre tenemos una actitud de servicio, una coherencia o el valor de la creatividad y que lo vivimos de esta forma. Entonces miren que cuando yo hablo de valores y de lo vivimos en esta forma, estoy dándole pautas a las personas para que empiecen a actuar de cierta forma y para que mis equipos de trabajo se diferencien del resto de equipos de trabajo y por ende, pues sí haya una cultura organizacional. Entonces, empezamos hablando de cultura organizacional y ahí lo clave es empezar a fomentar espacios de experimentación. Ojo con eso, esa es la primera clave para reforzar mi cultura organizacional de cara a la transformación digital. Espacios de experimentación en donde las personas de mi empresa puedan empezar a ensayar nuevas herramientas tecnológicas, nuevas tecnologías y mirar cómo le pueden aportar a sus roles. Entonces, ahí cuál es la clave y cuál es la invitación. Empiecen a generar esos espacios de experimentación. Pueden abrir un espacio a la semana de 2 horas en donde cada uno traiga y presente una app nueva, un software nuevo, ¿cierto? Y mostrar cómo se podría aplicar en su empresa. Eso les ayuda a fomentar la cultura organizacional de cara a la transformación digital. Lo segundo es las estructuras organizacionales. Entonces, acá, estructuras bien jerárquicas, bien verticales, no van a favorecer la transformación digital, porque precisamente el tema de tener espacios de experimentación es que si encontramos una forma alternativa de hacer las cosas mejor, podamos tomar la decisión de seguir haciéndolas así y que no tengamos que depender de un montón de burocracia o de instancias antes de llegar a una decisión final. Entonces, lo segundo a trabajar es cómo vamos a flexibilizar la toma de decisiones y la experimentación desde la estructura organizacional. Y finalmente, piensen en los trabajos del futuro. Entonces, esto venía dándose con la cuarta revolución industrial, pero realmente es la pandemia la que acelera todo esto. Entonces, hoy tenemos el trabajo remoto, estamos utilizando ambientes mucho más digitales, mucho más virtuales de co-creación, de colaboración, de trabajo en equipo, pero también están muchas veces confluyendo en una misma empresa más de 5 generaciones distintas. Recuerden lo que les decía antes, yo no soy partidario de decir, suerte lo viejo, aquí solo hay que trabajar de la forma nueva. Entonces, es importante ver que todo ese conocimiento que nos han dejado las generaciones las generaciones más antiguas, ¿cierto? Y que pueden hoy también estar convergiendo dentro de mi equipo de trabajo, sirven para como buenas prácticas en escenarios conocidos, ¿listo? Pero también esas otras generaciones deben entender que las generaciones jóvenes tienen unas buenas prácticas que nos sirven para movernos en escenarios de incertidumbre. Entonces, aquí es donde hablamos del concepto de empresas ambidiestras. Hay que saber cazar, pero también hay que saber ser agricultores, ¿cierto? Sembrar y recoger. Listo. Hay que saber cazar, pero también hay que saber sembrar y recoger. Hay que saber chutar con la zurda y con la derecha. Entonces hay que saber explorar nuevas oportunidades, ¿cierto? Mientras yo dejo mi maquinaria que ya tengo construida activa y sigo capturando valor de lo que ya se hace. Y ese es el primer pilar y así es que lo deben empezar pues a abordar para saber cómo empezar con la transformación digital. Cuando ya hayan invertido en actividades de cultura organizacional, recuerden, desde la experimentación. Segundo, desde flexibilizar las estructuras organizacionales para la toma de decisiones. Y tercero, de crear un ambiente en donde tanto el conocimiento viejo como el nuevo puedan trabajar para generar ese ambidiestrismo, pues puedan dirigirse a los procesos. Entonces, en los procesos, miren que vamos a partir con cosas que ya conocíamos. Las capacidades actuales ya las tenemos desde la vigilancia estratégica, la automatización también. Ahora hablemos de tecnologías habilitantes y de generación de análisis de datos. Entonces, esto se lo digo a todas las empresas pequeñas y a todos los emprendimientos con los que trabajo. Ninguna empresa crece si no tiene bien definidos sus procesos y le hace gestión de conocimiento a esos procesos. ¿Qué significa eso? Tener documentados cuáles son los procesos clave. Recuerden que cuando hablamos de procesos clave, me puedo ir al Business Model Canvas o al modelo de negocio y relacionar esos procesos clave con las actividades clave. Entonces, si yo tengo claras cuáles son las actividades clave del negocio,
pues sé también qué necesito, los recursos clave, y frente a eso, entonces puedo trabajar desde el marco o el pilar de procesos para mejorar las capacidades actuales o para automatizar ciertos procesos. Hoy hay gente que todavía está utilizando Excel para las bases de datos, cuando hay herramientas en la nube que nos hacen todo ese trabajo de análisis y nos presentan la información de una forma mucho más digerible, ahorrándonos tiempo. No significa que Excel no sirva, Excel sirve para muchas cosas, pero hay complementos que ya también te dejan ciertas funcionalidades mucho más prácticas, mucho más automatizadas para que no tengamos que perder tanto tiempo operativo en el procesamiento de datos. Y eso viene de entender el proceso. Entonces recuerden, cuando hablamos de procesos, primero documenten muy bien esas actividades y esos recursos clave que necesitan, sepan cómo interactúan los diferentes roles el uno con el otro y frente a eso planteen entonces qué oportunidades hay de automatización. Cuando hablamos de automatización no es poner a una máquina a hacerlo, sino ver cómo lo podemos hacer mejor y en menos tiempo. ¿Listo? Y a veces eso viene simplemente de conversar entre áreas. Por acá nos dicen, ¿qué herramientas en la nube recomiendas para la automatización? Depende de qué vas a automatizar, pero hay una que recomiendo que se llama Zapier, ¿cierto? Zapier es una herramienta sencilla que te permite para migrar tablas de Excel. ¿Listo? Entonces puedes empezar a usar Power BI de Microsoft, puedes empezar a usar Google Data Studio. Google Data Studio es gratis, por ejemplo, y Google Data Studio es súper poderoso porque te deja integrar diferentes fuentes de datos tuyas, tanto las internas de la empresa, que son básicamente los Excel, las hojas, las sheets, pero también te deja integrar fuentes de datos que vengan desde tu sitio web, desde tu e-commerce, desde tus redes sociales, para mostrarte información del negocio. Eso es parte clave en los procesos de automatización. ¿Cuánto tiempo me estoy tardando en analizar los números de mi empresa para tomar una decisión? Es súper importante. Y qué buena esa pregunta porque ahí nos amplía para bastante. Y Zapier es un aplicativo online que te deja crear enlaces entre ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, vos puedes crear un enlace entre Gmail y tu CRM, o entre Gmail y tu sistema de notificaciones, en donde, hey, cada que esta cuenta le llegue un correo con este asunto, mándeme una notificación o respóndale de esta forma. ¿Listo? Así generalmente, o más bien parecido a como programamos un bot en WhatsApp para que responda, que eso es otra parte de la automatización, la atención al cliente con bots. Aquí también podemos utilizar Zapier para generar integraciones entre diferentes aplicativos. Entonces, si yo tengo unas cosas en el correo, otras en Word, otras en Teams, otras en el calendario, crear integraciones para que todo esto, cuando pase en una parte, me la reporten las otras y me alimente mi proceso. ¿Vamos bien ahí? Marco, ¿te gustó esa? Bien. Listo. En canales, entonces, pues realmente no hay que detenernos mucho, pero lo que hay que trabajar en canales es precisamente eso, es ver cómo tanto los canales internos como externos de comunicación y de distribución los puedo empezar a integrar. Entonces, empiecen con esto. Recuerden que hoy una de las tendencias grandes comerciales es generar contenido sobre nuestros productos y servicios. Ese contenido puede empezar promoviéndose o generándose a nivel interno para que luego sean clientes externos también los que lo adopten. Pero si yo no tengo, por ejemplo, un plan de comunicación interna donde le cuente a la gente, hey, en la empresa vamos a hacer transformación digital, esto es lo que significa, esto es lo que vamos a hacer, ayúdenos a hacerlo. O en donde yo le cuente a la gente, estos son los nuevos productos y servicios, estas son las tarifas, úselas y cuéntele a la gente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a esperar que ni siquiera estamos nosotros enganchados a nivel organizacional, a nivel interno, pues vamos a enganchar también a los segmentos? Entonces, en temas de comunicación es eso, es ver cómo nuestra comunicación puede empezar a fomentar el tema de generación de contenido y cómo podemos utilizar los canales digitales para, para tener esa información en tiempo real y poder actuar también en tiempos mucho más eficientes. Y frente a la distribución es lo mismo. Entonces, generalmente, sobre todo si estamos en negocios pues, de la economía primaria, secundaria, de gran distribución de productos y servicios, con un componente logístico alto, pues vemos que no es solamente, hoy nosotros podemos integrar desde el puerto,
el transportador, el bodegaje, el que recoge y el que entrega de última milla, para que eso sea, por ejemplo, información de cara al consumidor y el consumidor sepa dónde están sus productos, cuándo le van a llegar, y eso se convierte en aumentos de niveles de servicio, pero también en generar eficiencias para todos esos actores de la cadena, porque si yo los conecto, pues ellos también entonces van a generar sinergias y yo no soy simplemente el punto en el medio que está conectando oferta con demanda, sino que les estoy dando un canal de comunicación para que todo el proceso logístico pueda fluir. Este tema de canales, entonces, como ven, pues sí, hay una parte que es más conocida, que es todo el tema donde hablamos de comunicación, tanto interna como externa, de marketing digital, de redes sociales, de la presencia en Internet que tenemos, y de los metarepositorios de información que generamos, ¿cierto? Con herramientas tecnológicas para nosotros. Entonces, si estamos documentando los procesos en un canal de comunicación interno, deberíamos tener un Notion, un Wiki, unos archivos donde la gente pueda consultar esos procesos, donde se sepa si tenemos preguntas frecuentes, donde tengan las respuestas a esas preguntas frecuentes, en fin, o la información de nuevos leads, que muchas veces tenemos un montón de fuerza comercial, vendedores, gente que está ofreciendo nuestros productos y servicios, pero nunca tenemos contacto con ellos. Y ellos son realmente los que están hablando con los compradores, con los consumidores, con los segmentos de mercado. Entonces, en canales hablamos de eso, de cómo integramos esta información para que no sea solamente bidireccional, sino que todo punto de información, la empresa sepa a quién le sirve de distintas formas para tomar las decisiones de una forma más ágil. Y finalmente, entonces, lo que les dije, hablamos del negocio, por acá hay un comentario en el chat, súper. ¿Cuál front recomiendas para recopilar esa información o canales para ingresar la información? Pero front, ¿te referís yo no dije front todavía, ¿cierto? Estás hablando del front end de algo. Recopilar la información, lo que lo confundí con los canales. No, está bien, o sea, recuerda que lo que tenés hoy es que al digitalizar un canal, ¿cierto? El canal no solamente es tu perfil en Instagram o tu sitio web, sino que por debajo de eso, más en el back que en el front, todos estos sistemas te están generando estadísticas. Si una persona entra, sin necesidad de que yo sepa, entró Carlos Aramillo, o Pepito Pérez o Pepita, entraron de 2 a 5, a mí no me interesa el nombre, me interesa saber que un usuario o que 1000 usuarios están llegando a mi sitio, están viendo esta parte y están preguntando por esto. Porque si yo integro eso con lo que pasa detrás en mi empresa, entonces puedo mejorar ese sitio web para que ellos lleguen, ahorren pasos y me compren más rápido. Listo. Bueno, y finalmente entonces hablamos del negocio. Entonces miren lo que pasa. Framework de transformación digital. ¿Con qué llego yo acá? Con los objetivos. ¿Qué quiero lograr? Quiero hacer transformación digital en la empresa para lograr esto, esto y esto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo empiezo a alcanzar cada uno de esos objetivos? Primero, trabajando con las personas desde experimentación, cultura organizacional, estructura. Segundo, en los procesos. Listo, los documento bien, identifico cuáles son los claves, cuáles se pueden hacer de formas más eficientes. Aquí, utilicen también esos espacios de experimentación para montar, por ejemplo, competencias o maratones de mejora continua. Ustedes seguramente han escuchado o si han visto la película de Facebook, que hacían ellos maratones de hackeo para contratar personas. Lo mismo, hagan maratones de hackeo o hackathons, pero maratones de mejora continua para que todas las personas de su empresa puedan proponer cómo hacer mejor un proceso. Pero obviamente, para saber cómo hacer mejor un proceso, primero tengo que saber cuál es el proceso y dónde está fallando o dónde tiene potenciales de mejora. Tercero, entonces en los canales, recuerden, tanto cuando yo distribuyo como cuando comunico, estoy generando información. Esa información no debe ser unidireccional, nunca. Bidireccional, ok, pero mejor si es multidireccional, ¿cierto? Si la información llega a una parte y luego, dependiendo del rol que yo tenga, puedo acceder a ella para tener un panorama completo del rompecabezas y tomar mejores decisiones. Y finalmente, entonces, eso se va a ver reflejado en el negocio. ¿Qué pasa? Que cuando mis personas tienen una cultura organizacional que les permite relacionarse mejor con la tecnología, o sea, utilizar, por ejemplo, herramientas como Google Data Studio o Tableau o SAP o CRMs o WMS, es mucho más fácil, pues entonces van a ser los procesos menos costosos y más rápidos. Entonces ahí yo ya generé ahorros. Luego, si yo tengo personas más alfabetizadas digitalmente que me están ahorrando tiempos
y plata en los procesos, pues voy a poder entonces mirar también cuál es la información que se genera en esos canales, distribuirla mejor y tomar mejores decisiones. Entonces, los canales también son otra fuente de ahorros y eficiencias. Y finalmente, cuando yo ahorro y tengo eficiencias, es cuando realmente puedo invertir en que el negocio crezca. Por eso el negocio es el cuarto pilar. Y pasa solamente cuando mis personas ya manejan mejor la tecnología, la utilizan para automatizar procesos, integran canales y básicamente lo que vemos acá entonces es, con esos nuevos ahorros y esas eficiencias y ese conocimiento, listo, ahorros, eficiencias, conocimiento, ¿a qué nuevos mercados puedo llegar? ¿Cómo puedo diversificar mi portafolio de productos para que sea más específico o para mejorar los niveles de compra y de adopción? O finalmente, ¿cuáles activos ocultos de los que tenía por allá mapeados puedo empezar a capitalizar porque ya hice la inversión en personas, procesos y canales? Entonces, miren que lo que hace el framework realmente es volver una metodología ágil el proceso de transformación digital, en donde cada paso me está desbloqueando unos resultados y me habilita para ir creciendo mi negocio a partir de mejorar la relación con la tecnología. Bueno, hasta ahí entonces llega el tema del webinar de hoy. Quería mostrar simplemente esto. Recuerden, el webinar lo estamos haciendo como parte de nuestro proceso de promoción y la campaña que le estamos haciendo al curso de transformación digital que lanzamos. Es un curso súper completo. Hoy vimos la introducción a la transformación digital, la vigilancia estratégica y el marco de trabajo. Pero si ustedes adquieren el curso total, que aquí hay varios pues, que sé que ya lo tienen, y vinieron acá para profundizar, pues van a tener acceso al módulo 2, 3, 4 y 5, en donde profundizamos todavía más en cultura organizacional, estructura, trabajadores del futuro, proponemos más ejercicios y obviamente estamos ofreciendo unas herramientas adicionales. Este curso ustedes pueden adquirirlo de 3 formas, ¿listo? Directamente en Udemy o en Hotmart lo pueden buscar, nosotros les vamos a ir pasando los enlaces por el chat si alguien ahí me ayuda de Distil, sino también en la comunicación posterior con la cartilla se los vamos a hacer llegar. Pueden comprar el curso standalone, o sea, hacer el curso ustedes solos y con lo que vean ahí, montar su hoja de ruta. O pueden hablar directamente con nosotros para trabajar bajo 2 modalidades también el curso. Una en la que ustedes ven el curso, hacen la formación y los acompañamos a diseñar la hoja de ruta. O una en que hacen el curso, los acompañamos a diseñar la hoja de ruta y también los acompañamos a implementar el proceso de transformación digital. Entonces, tienen hoy más de 3 alternativas porque el webinar es una cuarta en donde ustedes pueden empezar a implementar esta clase de procesos, a empezar a capacitarse. Nosotros muy felices de poderlos ayudar. La idea es que, como les digo, esto los habilite para ser empresas del futuro y así nosotros también cumplimos nuestro propósito. Nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la innovación. Comenzamos por mejorar las condiciones de las empresas para que las empresas puedan mejorar la calidad de vida de las personas directamente. Nos encanta trabajar en español, nos encanta trabajar para Latinoamérica, para Colombia, para los hispanohablantes y por eso diseñamos no solamente el curso, sino también la metodología, haciendo un proceso que es bastante complejo, porque muchas veces la tecnología nos da miedo, algo sencillo que se puede abordar desde 4 pasos bien concisos. Bueno, ¿qué más me dicen por acá? Listo, gracias. Listo, tenemos todo este mes tenemos también un descuento, como les digo, porque estamos promocionando, tenemos ciertas becas para el curso. Esto todos los vamos a hacer llegar a ustedes, los que estuvieron acá hoy, a sus correos, a su información de contacto. Si tienen algunas preguntas, este es el momento. Si no, pues entonces muchas gracias por haber asistido acá. Qué bueno el momento y nos vemos en una próxima. Bueno, por acá en el chat. Muchas gracias, feliz día. Excelente, muchas gracias. Buena información, ok, qué bueno. Y déjenme saber en el chat si se cumplen sus expectativas. Si se cumplen sus expectativas, mándenme un emoji, por favor. Súper. Muy bien. ¿Qué hora tenemos por acá? 7 minutos pasaditos, pero entonces damos así, entonces por concluido el webinar.
Muchas gracias, ya saben dónde contactarnos, lo están viendo en pantalla, saben que somos sus aliados y la puerta está abierta para que co-creemos desde Distil. Entonces, nos vemos en una próxima. Chao, chao.